conoce como Escuela de Frankfurt, Escuela de Frankfurt, a un grupo de investigadores que se adhería a las teorías de Hegel, Marx y Freud, cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1923 en Frankfurt del Meno. También se les considera representantes de la teoría crítica que allí se fundó. El énfasis del proyecto sustentado por el Instituto de Investigación Social estaba puesto en la crítica y renovación de las teorías marxistas de la época, haciendo hincapié en el desarrollo interdisciplinario y en la reflexión filosófica sobre la práctica científica. Agrupó estudiosos de muy intereses ámbitos y tendencias y fue la primera institución académica de Alemania que abrazó abiertamente las ideas marxistas. En 1931, bajo la dirección de Horkheimer, cambia la orientación. En vez de centrarse en estudios exclusivamente marxistas, se realizan investigaciones interdisciplinares, sociología, psicología, etc., aunque predomina la reflexión filosófica. En este periodo pasa a formar parte de la escuela Fromm, Adorno, Marcus, entre otros, dando lugar a la que fue llamada teoría crítica. Es una teoría que compone el acento en los efectos negativos que tiene una sociedad modernista en las diferentes sociedades del planeta, desde los efectos negativos en las grandes ciudades, como pueden ser la despersonalización de las relaciones sociales, hasta los efectos en pequeñas comunidades apartadas y alejadas de la civilización, pero afectadas, por ejemplo, por el cambio climático. La teoría cuestiona y critica la sociedad en la que vivimos, pretende cambiar la situación actual por una mejor, describiendo cuál sería una sociedad ideal, pero sin especificar los pasos específicos para lograrlo. Max Horkheimer, 1895-1973, filósofo y sociólogo alemán, hijo de un industrial, trabajó durante cierto tiempo en la empresa paterna. En 1925 estudió filosofía con Cornelius, del cual fue discípulo, y se graduó con una tesis sobre la crítica del juicio de Kant. En 1930 pasó a ser profesor de filosofía y director de Institut für Sozialforschung de Frankfurt. Bajo su dirección, el instituto programó una serie de estudios analíticos que tenía por objeto la crítica radical de la sociedad tardocapista y del sistema de dominio-desarrollo por ella. La teoría es formulada por Max Horkheimer por primera vez en su obra de 1937, Teoría Tradicional y Teoría Crítica. El proyecto inicial se define como marxismo heterodoxo. Pretende desarrollar una serie de teorías atentas a los problemas sociales, como la desigualdad de clases, no solo desde el punto de vista sociólogo, sino también filosófico. Al mismo tiempo se propone dar importancia a factores sociales, psicológicos y culturales a la hora de abordar los temas sociales. Jürgen Habermas, Düsseldorf, Alemania, 1929. Sociólogo y filósofo alemán, principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Entre 1955 y 1959 trabajó en el Instituto de Investigación Social de la ciudad. Enseñó filosofía en Heidelberg y sociología en Frankfurt, y dirigió el Instituto Max Planck de Starnberg entre 1971 y 1980. En 1983 obtuvo la cátedra de Filosofía y Sociología en la Universidad de Frankfurt. Heredero de la dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer en su proyecto sociológico y filosófico de una reflexión moral sobre el desarrollo del capitalismo avanzado, Habermas propone un marxismo no ortodoxo que abandona la idea marxista de una organización exclusivamente productivista de la sociedad, causa de un empobrecimiento de la esfera vital. Su obra filosófica trata de recuperar un punto de contacto entre teoría y praxis frente a la pretendida neutralidad de los saberes positivos y científicos. Según Habermas, no es posible una objetividad ajena a valores e intereses, razón por la cual aquellos saberes resultan reductores, en la medida en que se basa en una razón meramente instrumental. Resultado de ello, siguiendo su crítica, es la creciente burocratización de la sociedad a todos los niveles y la despolitización de los ciudadanos. A través del proyecto de una racionalidad discursiva que contrapone
a la tecnología, Habermas indica en una teoría de la acción comunicativa el método para escapar a la continua desvalorización de lo vivido. Las acciones comunicativas, al contrario de tipo instrumental o estratégico, no se basan en la estructura de la actividad dedicada a un objeto. En ellas, los proyectos de acción de los participantes se coordinan en actos de comprensión que se basan en el supuesto de un entendimiento posible y en una coincidencia de sus proyectos vitales. Esta razón comunicativa, fundamentada en el carácter intersubjetivo y consensual de todo saber, devolvería a la sociedad el control crítico y a la orientación consciente de fines y valores respecto de sus propios procesos. Entre sus principales escritos destacan Historia y crítica de la opinión pública, en 1962, Teoría y práctica, en 1963, La lógica de las ciencias sociales, 1967, Conocimiento e intereses, 1968, Ciencia y técnica como ideología, 1968. Cultura y crítica, 1973. La crisis de la racionalidad en el capitalismo evolucionado, 1973. La reconstrucción del materialismo histórico, 1976. Teoría de la acción comunicativa, 1981. Conciencia moral y acción comunicativa, 1983. Y el discurso filosófica de la modernidad, 1985. En 2003 le fue concedido el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y en 2005 el premio Holberg. Theodor Adorno nació en 1860 y falleció en 1904. Fue un intelectual judío del Imperio Austrohúngaro, padre del sionismo político. La marginación y persecución de los judíos en toda Europa y los obstáculos que se oponían a su completa integración en la sociedad occidental le hicieron concebir la idea de crear un Estado nacional independiente para su pueblo, ignorando la existencia previa de autores como Moisés Hess o el Dr. Pinzer, y movimientos como los Amantes de Sion. Su libro, El Estado Judío, tuvo mucho éxito entre los judíos de Europa Oriental, que vivían sometidos a peores condiciones de vida y que estaban nutriendo ya un flujo de inmigrantes hacia Palestina. Se enfrentó, por el contrario, a las iras de los antisemitas, los judíos partidarios de la asimilación y los religiosos ortodoxos. Un claro ejemplo de la teoría crítica es la revista Proceso, siempre criticando a la sociedad mexicana, normalmente a la alta sociedad, exigiendo una mejora ante la sociedad, pero sin dar ejemplos u opciones para poder mejorarla. La cual surge el 23 de febrero de 1923 y surge en Alemania como Instituto de Investigación Social. Los principales representantes fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno y Jürgen Habermas. La teoría sociológica que surge de esa escuela fue teoría crítica. La teoría crítica la utilizamos en nuestra vida cotidiana diariamente, analizando y pensando por nosotros mismos para llegar a una conclusión.